Buenas tardes al Gobierno, a las personas que nos acompañan y de manera muy especial a la ciudadanía de Canarias que nos está viendo desde sus casas. Canarias no puede ser gobernada desde el odio. No quería haber empezado así, de hecho no estaba previsto empezar así. Pero es verdad que la actualidad en ocasiones manda y las decisiones que algunos toman condicionan lo que está pasando en nuestra tierra. Este debate del Estado de la Nacionalidad canaria se celebra en un momento en el que usted, señor Clavijo, llega con una losa sobre sus hombros. El tercer pacto de coalición canaria con la extrema derecha de Vox en un ayuntamiento canario. Lo que antes intentaban disimular con discursos ambiguos, hoy es una realidad que no pueden ocultar. Soy consciente de que ese pacto aún no se ha cerrado. Si no sale adelante no será por ustedes, que lo han promovido, por mar y tierra. Será por el Partido Popular, probablemente el único lugar donde se habrá intentado poner a un pacto con Vox. Pero con este tercer acuerdo, o intento de tercer acuerdo, Coalición Canaria deja claro que todas sus líneas rojas, aquellas que establecieron en la campaña electoral a la extrema derecha, de no ser cómplices nunca de un gobierno de la extrema derecha, fueron mentiras, puro teatro. Esto ya no es un error puntual ni una excepción, forma parte de una práctica concreta. Y mire, usted se ha llenado la boca durante 1 año y medio, durante casi 2 años, y en el día de hoy de hablar del modo canario. Yo le garantizo que si hay algo que no es el modo canario, es pactar con quienes difunden los mensajes de odio. Yo le garantizo que si hay algo que no es el modo canario, es pactar con la extrema derecha que reniega de las autonomías y, por supuesto, además, que no defiende el autogobierno. Y le garantizo además que el modo canario, bajo ningún concepto, es pactar con quienes defienden las prácticas del racismo, la xenofobia, la lucha, reniegan de la lucha contra el cambio climático, por supuesto, muchísimo más importante, de la igualdad y la lucha contra la violencia machista. Nosotros no podemos normalizar ese retroceso democrático. Por eso, desde Nueva Canarias, vamos a seguir ejerciendo un cordón sanitario contra la ultraderecha y denunciando a quienes, como usted, señor Clavijo, lo sientan en el poder. Primero fue en Teguise, luego fue en Arona y ahora, aunque espero que no, y al final le lanzaré también un acuerdo de lo que a usted le gusta, esperemos que no se materialice la de Granadilla de Abona. Comienzo ahora sí como tenía previsto, en este debate de la nacionalidad, el 11º, tras 20 meses de gobierno en el ecuador de la legislatura, lo que lo convierte probablemente en el debate de la nacionalidad más importante de los 4 años. Ahora ya no hay excusa para seguir culpabilizando de todos los males de la tierra quienes estuvimos gobernando solo durante 4 años en las peores condiciones posibles que uno pudiera llegar ni siquiera a imaginarse. Eso que ustedes obvian durante todo el tiempo en su discurso. Digo yo que la realidad de esa Canarias algo tendrían que ver quienes gobernaron durante 20 años y quienes nos dejaron una Canarias con los peores índices en todos los parámetros posibles. Educación, sanidad, servicios sociales, dependencia, absolutamente en todos. Por cierto, ¿recuerda quién gobernaba en esa última etapa? Usted. Digo esto porque es esencial hablar en un debate del Estado de la Nacionalidad que todos coincidiremos que es el debate más importante en términos políticos que se celebra cada año en este Parlamento. Y nosotros lo vamos a afrontar como siempre, de manera autocentrada en nuestra tierra, pero sin olvidar el contexto en el que nos movemos alrededor. Un contexto, y le digo, señor Clavijo, que me preocupó esta mañana cuando le escuchaba, porque no lo vi en su discurso. No vi ningún análisis, ninguna contextualización, salvo un par de párrafos y una mención a Donald Trump. Un contexto en el que es difícil acertar cuando uno no hace ese análisis sobre las necesidades que luego tiene esta tierra. Mire, usted no hizo, por ejemplo, ni una sola mención al sistema de financiación autonómica en su discurso, ni una mención a la posibilidad de presupuestos generales del Estado y lo que eso supone para Canarias, ni una sola mención a la condonación de la deuda, lo acaba de hacer ahora en una réplica, ni una sola mención a los presupuestos europeos, el impacto que pueden tener para Canarias, pero es que usted no hizo ni una sola mención a algo que ha sido característico en este último año, las movilizaciones sociales en toda Canarias, las mayores, las más masivas en las últimas décadas. Usted no hizo, de hecho, ni una sola mención a hablar de la pobreza en esta tierra. Y hablando de un mundo cada vez más interconectado, más globalizado, y que, aunque a nosotros nos gustaría
que algunas de las cosas que suceden fuera de aquí no nos afectaran, desgraciadamente, no es así. De una forma u otra termina por afectarnos. Y ya lo advertíamos en el debate del año pasado. Nuestra preocupación por los conflictos armados alrededor del planeta. Y desgraciadamente, un año después, no solo no se han atenuado, sino que seguimos asistiendo a uno de los momentos más trágicos y preocupantes de las últimas décadas. El agravamiento de la guerra de Ucrania por la ocupación de Rusia y, de manera especial, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ha removido los cimientos de la política internacional. Sus pretensiones de imponer un alto el fuego sin contar con la propia Ucrania en las negociaciones de paz y, por extensión, además, obviando el papel que puede llegar a jugar la Unión Europea, teniendo como único interlocutor a la potencia ocupante Rusia, no contribuyen a que se alcance la tregua y dificulta aún más este proceso. Los conflictos armados alrededor del mundo son muchos, pero hay otros dos que nos afectan especialmente por los lazos históricos con estos pueblos. La guerra entre el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, y la ocupante Marruecos. Un conflicto que desgraciadamente se eterniza ante el silencio cómplice de la comunidad internacional, pero agravado por las traiciones, no del pueblo español, sino de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno hace unos años, y no del pueblo canario, sino de usted, señor Clavijo. Usted traicionó al pueblo saharaui en su visita a Marruecos, aceptando las tesis de la marroquinidad del Sáhara, en contra de los postulados de todos los gobiernos de Canarias, en contra de los postulados de este Parlamento de manera unánime durante muchas décadas. Pero quizás la situación más horrenda a la que asistimos el pasado año sea el genocidio al que Israel está siendo sometido. Perdón, al que el pueblo palestino está siendo sometido por Israel. Una masacre que se acerca ya a más de 50.000 personas, más de la mitad mujeres, niñas y niños, y desgraciadamente otras tantas miles de personas desaparecidas. Sin olvidar otros conflictos alrededor del mundo, en Oriente Medio, con Siria, o en África, con la situación del Sahel, el Congo, o incluso Sudán, que terminan afectándonos en última instancia a través de las crisis migratorias. También en el debate celebrado hace un año advertíamos del riesgo, del avance de los populismos y de la extrema derecha en todo el mundo, por lo que suponen como amenaza a los derechos que tanto nos costaron conquistar. 12 meses después, la situación es muchísimo más grave. La victoria de Donald Trump ha supuesto un revulsivo para las organizaciones de extrema derecha alrededor del planeta. Estamos, por tanto, a lo que podríamos llamar un nuevo desorden mundial, donde las políticas frentistas, el discurso del odio hacia los migrantes y los más débiles, el uso de las políticas arancelarias como mecanismo de coacción y sometimiento a otros países, el matonismo como práctica política y la pérdida de complejo a usar cualquier mecanismo para conseguir sus objetivos con independencia de los miserables que puedan llegar a ser, empiezan a convertirse cada una de estas cuestiones a algo que hasta hace muy poco tiempo solo era una distopía y que hoy es una auténtica realidad. Fíjense, un claro ejemplo, en apenas 2 meses desde la llegada de Donald Trump, se ha desarticulado, desvirtuado organizaciones tan potentes como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, la propia Organización de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional o incluso la propia OTAN. Pero no olvidemos que lo que está en riesgo no es solo la primacía de los intereses económicos, los intereses geoestratégicos de determinadas instituciones. Lo más relevante para quienes nos están escuchando, para cada uno de nosotros, para Canarias, es el retroceso en conquistas como el feminismo, la igualdad de género, la lucha contra la violencia machista, los derechos identitarios de los pueblos como el nuestro, o la lucha contra el cambio climático, el racismo y la xenofobia, entre otras muchas. Es por ello que no podemos permanecer impasibles. Toca parar la extrema derecha, pero toca hacerlo de verdad, sin doble discurso. En cada lugar, en cada espacio, es necesario un cordón sanitario ante quienes representan esas ideas. Nosotros, Nueva Canarias, lo hacemos en todos los lugares donde estamos, lo hacemos en este Parlamento y en el resto de instituciones, porque no podemos ser cómplices de quienes pretenden instalar la antidemocracia. Pero no todos actúan igual, señor Clavijo, no todos actúan igual, señor Domínguez. Un gobierno formado por las dos derechas canarias es cómplice de blanquear esta fuerza. Una, el PP a nivel nacional, que no escatima en ni una sola de las instituciones donde es posible llegar a acuerdos con la extrema derecha que representa a Vox para alcanzar el poder. Y otra, Coalición Canaria, a nivel canario, rompiendo sus líneas rojas anunciadas durante la campaña desde el minuto 1 en que les hizo falta para llegar al poder. Primero Teguise, luego Arona, y vuelvo y reitero, espero que no se consuma la de Granadilla de Abona. Pero en este marco no todo es negativo.
A la acción siempre le sucede la reacción y, afortunadamente, en el caso de Europa, esto puede llegar a ser un punto de inflexión. La toma de conciencia de que no puede estar supeditada y sometida a las decisiones que se toman en Estados Unidos y también, hay que reconocerlo, a su propia inoperancia durante mucho tiempo. El chantaje y la humillación a la que hemos podido asistir en directo para someter a Ucrania y la amenaza de aranceles o las declaraciones agresivas contra la propia Unión Europea han hecho despertar, al menos inicialmente, del letargo en el que llevaba sumida desde hacía tiempo. Desde Nueva Canarias esperamos que sea para algo más que para una política de rearme y vuelva a ser realmente el faro a nivel internacional que durante mucho tiempo fue en materia de derechos humanos, en materia de bienestar, de calidad democrática y de justicia social que perdió en los últimos años. Canarias debe estar atenta a este momento histórico en el seno de la Unión Europea, por la evolución de los acontecimientos que acabo de referirme, pero también por aquellas cuestiones en las que nos jugamos una parte de nuestro futuro. Y por eso creo que es necesario que estemos especialmente vigilantes a la negociación del futuro de la política de cohesión y el próximo marco financiero plurianual posterior al año 2027 y apostar por el mantenimiento, y ahí sí que debemos de estar todos juntos, apostar por el mantenimiento de un enfoque territorial y de gestión descentralizada como hasta ahora, porque saben que hay una tendencia a imponer un enfoque mucho más horizontal, temático y además recentralizada a nivel del Estado, similar al que se ha utilizado con los mecanismos de recuperación y resiliencia. Este tipo de enfoque podría poner en peligro el mantenimiento de los fondos RUP, FEDER y de la dotación específica del Fondo Social Europeo. Incluso dentro de la política agraria común podría poner en riesgo el programa del POSEI, que también tenemos que defender que se mantenga. Es importante, es esencial que seamos capaces de trabajar para mantener más allá de 2030 también la excepción para Canarias, en su condición de región ultraperiférica, la aplicación del sistema de comercio de derechos de emisión de gases con efecto invernadero en los tráficos aéreos interinsular y con el Estado. Es imprescindible exigir a la Comisión Europea que realice un estudio de impacto para Canarias de esa medida y mantener esta excepción o buscar compensaciones. Y, por supuesto, especialmente importante para Canarias, debe ser la política migratoria de la Unión Europea. Desde Nueva Canarias consideramos que debe implicarse de manera mucho más intensa. Debemos hacerles ver de manera clara que Canarias es la frontera sur de la Unión Europea, no solo del Estado español, del conjunto de la Unión Europea. Pero, no obstante, defendemos claramente que hay que trabajar por un pacto de asilo y migraciones mucho más centrado en los derechos humanos y con una mayor corresponsabilidad de todos los países y no a la carta, como está establecido. Y si importante es nuestro encaje en la Unión Europea, es evidente que las relaciones con Madrid son absolutamente esenciales. Máxime en un momento de tanta incertidumbre en lo político, en lo social, en lo económico y, por supuesto, en el abordaje del tema migratorio. Relevante será comprobar si se dan las circunstancias para aprobar los presupuestos generales del Estado. En ese caso, que los citados presupuestos exigiremos que contemplen los programas económicos definidos en las leyes de nuestro régimen económico y fiscal y aquellos convenios e inversiones que Canarias necesita. También en qué términos terminará concretándose la condonación de la deuda contemplada en el acuerdo de investidura entre Esquerra y el Partido Socialista. Un acuerdo que, por cierto, hay que recordar siempre que ya planteaba que fuera extensivo al resto de las comunidades. Lo digo porque otros cierran acuerdos que yo defiendo, pero solo pensando en su propio territorio. Y ese es un acuerdo, lo que acabamos de conocer, que podría para nosotros no ser suficiente, sin duda alguna, no lo es. También le digo, bajo ningún concepto aceptaremos ese pacto que usted nos plantea de renunciar a disminuir la deuda de 3.200 millones de euros a Canarias, porque usted sabrá de números probablemente más que todos los de esta Cámara, porque lo repite permanentemente, pero le garantizo una cosa. No es lo mismo que Canarias deba 6.000 millones directamente a deber 3.000 millones y pagar los intereses en nuestro presupuesto, detrayéndolos de nuestra sanidad, de nuestra educación o políticas sociales, a que eso esté referenciado, que es verdad que lo terminan pagando el conjunto de los españoles, pero le garantizo que no lo pagamos de la misma manera en absoluto, y usted lo sabe, porque entiende algo de número y de política, y sabe que evidentemente no lo terminamos pagando los canarios de una manera clara. Pero nosotros defendemos lo que trajimos aquí, a este Parlamento, a través de una proposición no de ley, que conseguimos que saliera por unanimidad, por cierto, con el rechazo de la consejera, y es que se haga de manera equitativa esa distribución en función de la población ajustada, lo que significaría para Canarias unos 4.115 millones de euros. Nosotros no cambiamos de posición. Lo que desconozco es cuál es la propuesta del Gobierno, señor Clavijo.
A día de hoy yo sigo desconociendo cuál es la propuesta del Gobierno y si va a volver a pedir 10.953 millones de euros, la propuesta disparatada que nos pasó la consejera de Hacienda, Matilde Acián, a los grupos parlamentarios hace ya algunos meses. Cuando Canarias tenía 6.500 millones de deuda, quería ir a Madrid a pedir la condonación, por medio del mecanismo de condonación de deuda, que le devolvieran 11.000 millones prácticamente de euros. Una medida claramente dirigida a entorpecer y a dinamitar cualquier relación. Afortunadamente, espero, eso se ha quedado guardado en un cajón. Menos esperanza tenemos que se avance en un nuevo acuerdo en el sistema de financiación autonómica. Aunque yo le soy claro, señor Clavijo, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Mejor así. Mejor así. Porque somos todos conscientes que Canarias, después de ser capaces de excluir de la financiación económica los recursos del REF, precisamente en la negociación en aquellos momentos por parte de Coalición Canaria y por parte de Nueva Canaria, nos quedamos en una situación que no digo que sea idílica, que no podamos aspirar a algo mejor, pero sabemos que en un marco de negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica corremos el riesgo de perder posiciones. Por tanto, si eso se produce, iremos juntos, defenderemos las posiciones, pero casi mejor que se mantenga como está. Pero esencial, absolutamente esencial en este momento histórico que nos toca es cerrar un acuerdo en materia de derivación de menores extranjeros no acompañados. Y fue quien les habla, y fue el grupo al que pertenezco, quien propuso que se incluyera en el Pacto Canario de las Migraciones precisamente la necesidad de un cambio normativo que obligara al resto del territorio español a acoger a los menores extranjeros no acompañados que llegaban a los territorios que eran frontera como nosotros en Canarias. Y lo decíamos porque fue mentira, siempre fue mentira, el cuento de la solidaridad. No existió nunca. 30 alguna comunidad, 15 la otra, 10 alguna y ninguno la mayoría. Y por eso exigíamos ese cambio. La realidad es que se empezó a trabajar en el mismo y el Gobierno de Canarias, junto al Gobierno estatal, fue capaz de llegar a un acuerdo que pudo cerrarse en julio de 2024. Y usted y yo sabemos por qué no se cerró ese acuerdo, señor Clavijo. No se cerró fundamentalmente porque quien se sienta a su derecha, el Partido Popular, dentro del Consejo de Gobierno, que formaba parte del Gobierno de Canarias, que elaboró ese decreto de manera clara junto al Gobierno de España, votó en contra. Y en este momento se está debatiendo un nuevo decreto que permite la derivación de 4.000 menores, en el caso de Canarias, de manera única y extraordinaria, que nosotros defendemos. Pero somos conscientes de que no deja de ser un parche a una situación estructural y por eso exigimos que se siga negociando el cambio permanente de la Ley de Extranjería. En todos estos aspectos, ante Europa y España, tendremos siempre la mano tendida del Gobierno. Estaremos a su lado en la defensa de Canarias siempre que sus posiciones estén alineadas con lo anteriormente planteado. Pero ya le digo, señor Clavijo, donde no estaremos a su lado, al lado de este Gobierno, es en su subordinación a la derecha española y a sus socios. Una derecha que usted se ha fajado en defender a pesar de las múltiples traiciones a su propio Gobierno, pero lo más grave, lo que nos importa a todos los que estamos aquí y a quienes nos están viendo desde nuestras casas, la traición a Canarias. Un claro ejemplo es el comentado con anterioridad en materia migratoria. Un Gobierno de Canarias que junto al de España acordó una proposición de ley, como decía antes, para cambiar la Ley de Extranjería, para permitir que Canarias no se siguiera viendo sola a la hora de acoger a los menores migrantes. Y todos sabemos cuál fue la conclusión final de ese tema. Una subordinación, señor Clavijo, que se significaba nuevamente en la firma en septiembre de 2024 de un acuerdo entre el Partido Popular y el Gobierno de Canarias, asumiendo la política migratoria de la derecha, en detrimento de la unidad del Pacto Canario de las Migraciones. Un Partido Popular que volvía a votar en contra de un decreto que, además de subir las pensiones y el salario mínimo interprofesional que afecta a la gente que aquí vive, además incluía la gratuidad del transporte público en las islas, así como las ayudas a la isla de La Palma. Nuevamente, usted, señor Clavijo, se callaba ante el desprecio de la derecha española. Más esperpéntico aún fue lo sucedido, como ya hemos comentado anteriormente, el pasado 26 de febrero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la consejera de Canarias, de Hacienda, la señora Matilde Acián, abandonó la reunión siguiendo las órdenes de su jefe. No de usted, señor Clavijo, de su jefe, el de Madrid, el del señor Feijóo. Renunció a la defensa de las posiciones del Gobierno de Canarias
esa que usted se faja hoy aquí defendiendo frente al Partido Socialista. Pues bien, quien defiende esos intereses en Madrid, cuando va a esas reuniones defendiendo al Gobierno de Canarias, usted sabe lo que hizo, ¿verdad? Abandonar la reunión. Y no me vale que usted no estaba enterado de eso, porque ya era vox populi a nivel general, que era lo que iban a hacer la mayoría de las comunidades, de los consejeros de Hacienda de las comunidades del Partido Popular. Mire, ese agravio sería motivo de cese en cualquier gobierno serio. ¿Sabe cómo lo calificó usted? Como una anécdota. Yo le garantizo que eso no es una anécdota, señor Clavijo. Y aunque esa subordinación a la derecha española ya tuvo su primer gesto al inicio de la legislatura a nivel estatal en el debate de investidura, dándole el voto al Partido Popular con el sustento y con el apoyo de la extrema derecha de Vox, que es algo que también nos preocupa. Por cierto, y termino también con esto, en esa subordinación, se está moviendo en ese decreto que nosotros apoyamos, y desgraciadamente, una vez más, el Partido Popular ya ha anunciado que ni siquiera eso, ya no la modificación estructural de la ley, ni siquiera una modificación puntual. Y no me vale lo de que el señor Domínguez se faja para solventar esta situación. No, señor Clavijo. Todos sabemos cómo funciona a veces la política. Tú allí en Canarias di esto, pero nosotros vamos a hacer esto otro en Madrid. Eso es lo que sucede, porque hay una condición que tiene su vicepresidente del Gobierno de Canarias. ¿Sabe cuál es? La de presidente del Partido Popular en Canarias. ¿Sabe cuántos diputados tiene el Partido Popular de Canarias en Madrid, en el Consejo de los Diputados? Lo suficiente para sacar adelante, en julio del año pasado, esa modificación de la Ley de Extranjería y ahora también, con independencia de quien termine apoyándola, este decreto. Mire, un sometimiento a las políticas conservadoras que le ha llevado a una derechización de la política tributaria en este Gobierno. Usted habla del modo canario. Mire, yo le digo que en esta materia, este no es el modo canario, este es el modo Clavijo de hacer política. Una fiscalidad claramente orientada hacia los más ricos de Canarias, en detrimento de las rentas más bajas y las personas más vulnerables. Y no hablo de discursos, de espacios comunes, hablo de hechos concretos, como a usted le gusta. Mire, ¿sabe cómo empezó la legislatura? En julio de 2023, la primera decisión de este Gobierno, no la segunda, no la tercera, la primera decisión, bueno, mentira, la segunda. La primera fue generar el Gobierno más grande en toda la historia de esta tierra. Pero la primera decisión de este Gobierno fue un decreto extraordinario urgente que extendió la bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones a quienes heredaban más de 1 millón de euros. Es decir, a las 6.000 personas más ricas de esta tierra y que ha supuesto una pérdida de 180 millones de euros durante los 4 años de legislatura. Desde Nueva Canarias también denunciamos la eliminación de la bonificación del impuesto del combustible profesional, que detrajo 18 millones de euros y que estaba destinada a más de 25.000 pymes y autónomos del sector del transporte y el sector primario, una medida impulsada por el anterior Ejecutivo de Progreso. Una política fiscal que profundiza en la desigualdad y quedó claro con la eliminación en la última ley de presupuesto de la deducción por el alza de precios, impulsada también desde la legislatura anterior y que supuso trasladar al bolsillo de 514.000 canarios con las rentas más bajas, rentas medias de toda Canarias y mover a esos bolsillos más de 100 millones de euros. Y, por supuesto, no nos olvidamos que además de, desarrollar una política neoliberal en materia tributaria, este Gobierno empezó su mandato incumpliendo la mayor de sus promesas electorales, la bajada del IGI del 7 al 5%, en un claro engaño a la ciudadanía, como denunció Nueva Canarias en la campaña electoral, como se lo dijimos en el debate de investidura y como evidentemente al final se ha corroborado en cada uno de los 2 presupuestos donde tuvo la oportunidad de hacerlo y obviamente no lo hizo. Un Ejecutivo que se ha negado de manera sistemática la implantación del impuesto a las pernoctaciones turísticas, que permitiría recaudar en torno a los 200 millones de euros. En esto sí que no copian, tengo que reconocerlo, a otros gobiernos de derecha, como por ejemplo el Balear, que no solo lo tiene, sino que además acaba de anunciar que va a incrementarlo. Miren, en 2023 y 2024 somos capaces de reconocer que la economía sí está teniendo muy buenos resultados en Canarias. Es cierto que exactamente igual que en 2022 y en 2021. Bueno, menos cierto. En 2021 y en 2022 la economía creció todavía mucho más que en 2023 y 2024. ¿Sabe por qué usted dice que no? Porque la diferencia entre usted, señor Domínguez, y quien le habla, es que cuando yo estoy en la oposición soy capaz de reconocer cuando los datos son buenos. Cuando usted está en la oposición es capaz de negar hasta la evidencia. En el año 2021
La economía creció en un 8,6%. No diga que no, señor Clavijo, porque son los datos oficiales, señor Domínguez, porque son los datos oficiales. En el año 2022, señor Domínguez, creció la economía un 12,1%. ¿Sabe usted que en el segundo semestre del año 2023, ese discurso que ustedes tenían, que a pesar de que sí, de que la economía crecía, no había recuperado los niveles previos anteriores a la crisis? Bueno, pues con las revisiones posteriores que se ha hecho del Producto Interior Bruto, se demuestra que cuando nosotros dejamos el Gobierno, ya habíamos dejado la economía en materia de PIB por encima de cómo estaba antes del impacto de la pandemia. Sí, señor Domínguez. Mire, nosotros somos capaces de reconocerlo como reconocemos la buena marcha del empleo, cosa que ustedes nunca hicieron cuando estaban en la oposición. Recuerdo que cuando llegamos a batir el récord histórico en Canarias en materia de afiliación a la Seguridad Social y cuando volvimos a conseguir en materia de datos sobre el desempleo cifras similares a las anteriores a la crisis, no de la pandemia, sino del 2008, ustedes decían que era mentira, que trucábamos los datos, no sé qué cuántos artilugios, exactamente con la misma ley, con los mismos medidores, con los mismos indicadores que hoy sacan pecho. Pero nosotros sí somos capaces de reconocer la situación en este momento, porque son positivos, pero también somos capaces de reconocer que ese sustento, ese crecimiento se sustenta desgraciadamente en algo que está afectando al conjunto de la sociedad canaria, y es que la distribución de la riqueza no se está distribuyendo de manera adecuada. Mire, nosotros hemos siempre defendido el sector turístico como un sector clave, siempre. Ahora, hemos defendido otro modelo turístico, no el de contar turistas, sino el que avanza hacia un modelo de calidad, en el que mucho más importante que el número de turistas es la calidad de los mismos y la riqueza que genera en esta tierra. Y esa riqueza, cómo se distribuye entre el resto de la ciudadanía. Y es por ello que desde Nueva Canarias reclamamos una mejor redistribución de esa riqueza. Ya lo defendíamos con anterioridad por la vía de la fiscalidad, justo en sentido contrario al que este Gobierno de las derechas hace. El otro mecanismo es a través de la subida de los salarios y por eso combatimos el discurso de la patronal y el seguidismo de este Ejecutivo de ligar los incrementos salariales a la productividad. Mire, en el momento en el que mayores beneficios de la historia de Canarias están teniendo las empresas, resulta vergonzoso que se intente indexar las subidas salariales a una supuesta mejora de la productividad. Señor Clavijo, yo no sé a qué Clavijo hacerle caso. Al que en enero de 2024 en Madrid dijo claramente que exigía a la patronal subir los salarios, o al que 10 días más tarde, cuando llegó, hablaba de que el salario mínimo interprofesional tenía que estar ligado a la productividad. Ligar a la productividad el salario de las personas más débiles en esta tierra, los que tienen los salarios más débiles. No sé a quién creer, si al señor Clavijo, que en Fitur de este año amenazaba valientemente que si los empresarios no eran capaces de subir los salarios, como ha hecho hoy aquí, subiría los impuestos. O el que una semana más tarde, cuando sale de una reunión con la patronal, dice que esa subida debe estar claramente relacionada e indexada al incremento de la productividad. Mire, todos somos conscientes de que es positivo que la productividad crezca, mejore, pero en materia de salarios el elemento esencial que debe regir cualquier incremento debe ser claramente el de la inflación. Eso es lo que únicamente puede hacer, es esencialmente lo que puede hacer que no se pierda poder adquisitivo. Y el segundo elemento, absolutamente esencial, es el de la ganancia de las empresas, los beneficios que tienen que ser redistribuidos. A partir de ahí, el de la productividad puede ser un factor añadido. Además, no entendemos, señor Clavijo, cuando hablamos de economía y empleo, a pesar de la buena marcha, decisiones que sí le corresponden a este Gobierno, como son en materia presupuestaria el recorte de 9 millones de euros al Servicio Canario de Empleo, el principal instrumento para combatir las todavía elevadas tasas de desempleo en nuestra tierra. Y sobre todo en un momento en el que acabamos de conocer dos datos que me parecen terribles. Es el territorio donde el salario pierde más poder adquisitivo en el cuarto trimestre, desde el 2022 a diciembre de 2024, según el INE, y es la comunidad con el salario mensual más bajo también, según el INE. Y si hablamos de sectores económicos, señor Clavijo, usted hablaba de las bondades del sector primario. Aquí también hablamos del modo Clavijo de hacer política. 1.500 millones de euros ha incrementado el presupuesto de Canarias en 2 años. Todos estaremos de acuerdo en que el sector primario es probablemente el más relevante de todos los sectores, el que más apoyo necesita. ¿Saben cuánto se ha incrementado el presupuesto con respecto a hace 2 años? En 0.
¿Saben cuánto usted ha recortado el presupuesto en el sector primario después de incrementar los presupuestos en 1.500 millones de euros? En 24,4 millones de euros, que es la partida inicial de este ejercicio. Un desprecio, además, que se vio agravado con el malestar en el sector por el cese del director general de Agricultura, el señor Gutiérrez Taño, en contra del criterio del propio consejero. Una desautorización en toda regla, pero sobre todo, y lo que más nos preocupa a todos, una muestra de que los intereses partidistas y las cuitas internas estaban por encima de las necesidades de nuestro campo. Vamos a hablar ahora de la crisis de los servicios públicos, señor consejero. ¿Quiere que hablemos de vivienda? Señor presidente, ¿quiere que hablemos de vivienda? Mira, la realidad es que la vivienda es un absoluto fracaso. La política de vivienda de este Gobierno es un fracaso. Un claro ejemplo es el decreto de medidas urgentes aprobado el 19 de febrero del 24, hace más de un año. Se negó la participación de ayuntamientos y cabildos y, lo más importante también, de este Parlamento, impidiendo que se tramitara como proyecto de ley. Bien, 13 meses después de la aprobación del mismo, la realidad es que la vivienda de alquiler hoy en Canarias es un 22% más cara. El precio de la vivienda nueva y usada en Canarias un año después es un 10% más cara. El número de demandantes de vivienda pública en Canarias o de alquiler en Canarias se incrementó hasta las 27.000 personas. Continúa sin ponerse en marcha, sin recuperar ni una sola de las 211.000 viviendas vacías. Se incrementó en 16.500 viviendas, un 33% más de viviendas turísticas desde que llegaron al poder 20.000 nuevas viviendas turísticas. Ni una sola vivienda pública se ha construido con este decreto, ni iniciado, ni una sola. Y ante esta realidad, la inoperancia es absoluta. Ni zonas tensionadas, ni plan de alquiler seguro para viviendas vacías que propusimos, y ese modo canario del que usted presume, nos rechazaron como prácticamente todas las propuestas que hemos traído a este Parlamento, ni moratoria al alquiler vacacional hasta aprobación de la ley, como se lo hemos solicitado hasta en 5 ocasiones. ¿Quiere que hablemos de sanidad, señor Clavijo? Al principio de la legislatura, el área de sanidad aparecía como la consejería estrella, ratificada por su protagonismo en los presupuestos. Varios meses más tarde, como le decía el otro día, ha pasado de ser la consejería estrella a la consejería estrellada. Y ha quedado constatado el fracaso de la política en esta materia de manera clara. Mire, el único parámetro en el que año tras año ustedes sacan pecho en esas ruedas de prensa es precisamente en la bajada de las listas de espera en materia quirúrgica, pero nunca nombra el incremento en las listas de espera de especialidades médicas de más de 19.000 personas o el incremento en las listas de espera en pruebas diagnósticas en más de 1.700 personas, un 17%, por ejemplo, con respecto a la anterior legislatura, o el fracaso en la atención primaria, o el colapso en las urgencias, o el fracaso en la captación de sangre, o los procesos de estabilización vencidos, o los conflictos laborales, las concentraciones a la puerta de los hospitales, de los centros de salud, de las urgencias. En definitiva, no creo que esto sea para sacar mucho pecho, señor Clavijo. ¿Quiere que hablemos de dependencia? Mire, una de las áreas que más avanzó en la legislatura anterior, a pesar de que ustedes desvirtúen los datos, fue la de dependencia, después de casi 2 décadas de fracasos absolutos. Por primera vez empezábamos a encabezar las disminuciones en listas de espera en incremento del programa individual de atención. Veíamos como, según el informe de Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en el año 2022, Canarias aprobaba por primera vez el Índice de Desarrollo de Servicios Sociales. Sin embargo, estamos asistiendo al deterioro de las mismas. En este mismo informe, el de este año, Canarias es la segunda comunidad con peor nota, 3,3 puntos. En el ejercicio 2022, el total de resoluciones PIA ascendió a 7.910. En el año 2023 se cerró con 6.000. En la etapa que nosotros estuvimos los 6 primeros meses, 3.871. En la que estuvieron ustedes, 2.131. En 2024 se produjo una drástica reducción, pasando a 4.300 PIA, 3.610 menos. Pero es que hay 31.600 personas en lista de espera de dependencia, 4.000 más que el año anterior. Es que el limbo de la dependencia se ha incrementado en más de 3.000 personas. Esa es la realidad de la situación de la dependencia. ¿Sabe de lo que tampoco habló usted en su debate esta mañana? De la renta canaria de ciudadanía. Una renta propia desde el autogobierno, aprobada por unanimidad en este Parlamento. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque no se ha incrementado ni una sola las 13.000 personas beneficiarias y además no ha desarrollado ni uno solo de sus potentes complementos, como el de vivienda, entre otros. ¿Quiere que hablemos de educación y universidades? Mire, la educación es un claro ejemplo del deterioro de los servicios públicos. Es el área más estratégica de cualquier sociedad, sin duda alguna. Pero la realidad es que nosotros le dejamos la inversión en materia educativa en el 4,63% del PIB, cerca del 5% que establece la Ley Canaria de Educación. Ustedes, en el primer año, cuando llegaron,
lo bajaron al 4,2% en inversión en el PIB. Este año, en el segundo presupuesto, lo ha bajado al 4,05% en materia de inversión en el PIB. Una formación con serios problemas en infraestructura, conflictos en la implantación de la formación profesional dual y, además, con muchísima indiferencia ante la reclamación de las familias con alumnado de necesidades educativas especiales. Y un maltrato que se traslada, sí, que se traslada a las universidades públicas. Yo no niego que pueda haber interlocución, faltaría más, pero han sido los propios rectores, esos que dice usted que se reúnen cada día, los que han dicho que les han recortado en el último presupuesto en 3,3 millones de euros. Lo dijimos nosotros en nuestra enmienda a la totalidad, nos dijeron que no sabíamos sumar. Bueno, pues luego fueron los rectores y yo creo que ellos sí, probablemente, saben algo de sumar y de restar. Y mire, usted se apropiaba esta mañana de la bajada de las ratios, por primera vez en muchísimo tiempo. No, señor Clavijo, las ratios descendieron en la legislatura pasada después de la incorporación de los más de 4.000 docentes que se contrataron y que luego se mantuvieron por las casuísticas, las circunstancias de la COVID. Hablamos de universidad, de investigación. ¿Saben cuánto ha recortado este Gobierno en el último presupuesto? La I+D+I, 11 millones de euros alrededor de distintos apartados. Mire, ¿quiere que hablemos de igualdad, señor Clavijo? Esa que usted dice que es una apuesta clara de defensa de este Gobierno y que está distribuida entre todas las áreas de Gobierno. Me gustaría saber dónde, porque donde sí le digo que no está distribuida, donde sí le digo que no se ha apostado claramente es en el propio área de igualdad. Yo no sé qué parte de igualdad se desarrolla desde el área de obras públicas, pero sí le digo que el Instituto Canario de Vivienda ha recortado su presupuesto después de 1.500 millones de euros, el Instituto Canario de Igualdad, perdón, se ha recortado su presupuesto después de 1.500 millones de euros de incremento a día de hoy, desde hace 2 años, con respecto a hace 2 años, en 817.000 euros. Y además le digo una cosa, señor Clavijo. Yo sé que la igualdad no es solo hablar de dinero, pero sí le digo que la igualdad en ningún caso se justifica pactar con la extrema derecha, en ningún lado, porque son principalmente ellos quienes reniegan de la misma. Vamos a hablar de límites al crecimiento, señor Clavijo. Algo de lo que usted tampoco habló en el día de hoy. Manifestaciones, algunas de las más masivas que hemos tenido en los últimos años. Un malestar que al grito de Canarias tiene un límite, pedía un cambio de modelo de desarrollo masificado. Muchos, empezando por usted al principio, dijeron que esto respondía al fenómeno de la turismofobia. Cuando vio la identidad que esto cobraba, reculó y poco menos que le echó la culpa al empresariado. Y efectivamente no tenía nada que ver con la turismofobia, más allá de algunos grupúsculos que pudieran existir. Tenía que ver necesariamente con la necesidad de poner límites al crecimiento en materia turística, pero también en el desarrollismo en otros aspectos, en que la riqueza que se generaba en ese sector se redistribuyera, como decíamos antes, en una mayor y mejor preservación de nuestro territorio y medio ambiente, en un respeto a nuestra identidad y patrimonio, así como frenar el desarrollismo. Un modelo turístico que para nosotros tiene que ser un objetivo claro, y es que la actividad turística, como decía antes, realmente esté orientada hacia la calidad. No puede ser contar turistas. Me gustó escucharle eso en la última feria, porque ese ha sido nuestro discurso durante años. Creo que teníamos hasta el copyright, lo de contar turistas como política turística. Bueno, me alegra que usted lo haya incorporado. Ahora me gustaría que después de incorporar eso, sea capaz también de incorporar las políticas que hacen precisamente que se frene ese modelo desarrollista desde el punto de vista turístico. Mire, nosotros le tendíamos la mano en esta legislatura, apelando a ese modo canario del que usted presume, para consensuar un gran acuerdo por un turismo sostenible. Desgraciadamente, una vez más, nos la mordieron. También reclamamos hasta en 5 ocasiones en sede parlamentaria la moratoria a nuevas autorizaciones al alquiler vacacional. Planteamos la implantación de ese impuesto a las pernoctaciones. Hemos propuesto la necesidad de una moratoria insularizada para frenar durante un tiempo la creación de nuevas camas turísticas. Hemos defendido la desclasificación del suelo turístico no desarrollado, tal y como establece la Ley del Suelo. En definitiva, hemos planteado medidas para frenar ese modelo. Y hablo también del reto demográfico. En la legislatura pasada fuimos nosotros quienes apelábamos a la necesidad de impulsar una comisión de estudio que se ha alargado a lo largo de este año, porque creíamos que era insostenible crecer en casi 600.000 personas en los últimos 25 años. Unas movilizaciones ciudadanas, además, que se han tenido como elemento central, como decía antes, los límites al crecimiento, creo que refuerzan esa importancia.
La comisión está llegando a su fin. Nosotros ya hemos anunciado que vamos a presentar un voto particular, no porque estemos en contra de muchas de las medidas que están ahí. De hecho, algunas de ellas, por ejemplo, como buscar fórmulas jurídicas que impidan la adquisición de vivienda por parte de personas que no viven en nuestra tierra, las planteábamos nosotros y se han aceptado. Presentamos el voto particular precisamente por las cuestiones que no aparecen ahí. Esas cuestiones que tienen mucho que ver precisamente con frenar, porque todos los expertos que han participado en la misma, en la anterior, han concluido que el elemento más determinante en el modelo demográfico de cualquier territorio tiene que ver con el modelo de desarrollo económico. Pero me dirijo ahora al conjunto de la ciudadanía canaria. Otra Canarias es posible. Hay esperanza. Se pueden desarrollar otras políticas y por eso anunciamos que vamos a plantear en materia de vivienda una nueva ley turística, una nueva ley canaria, porque es absolutamente necesaria, porque la que tenemos está desfasada, porque permitirá que lo debatamos entre el conjunto de quienes aquí estamos, que se convierta en un derecho subjetivo para el conjunto de la ciudadanía. Impulsar un plan canario de alquiler seguro. En el ámbito de sanidad, avanzar hacia un modelo del Servicio Canario de Salud 2.0, que ponga en el centro, sí, a los pacientes de verdad, pero también al personal sanitario, que está absolutamente colapsado en los últimos tiempos, comprometernos a cumplir con la Ley Canaria de Educación o preparar nuestros centros para el cambio climático. Continúo. Señor Clavijo, no voy a entrar en la provocación, obviamente, cuando hace alusión a personas que no están hoy aquí por parte de alguien que no estuvo aquí la legislatura pasada. Prefiero reservarme ese tema. Le garantizo que en ningún momento, nunca, hubo odio por parte de nadie en esta Cámara. Nunca. Mire, la justificación que usted acaba de dar para justificar los pactos que usted está haciendo en los distintos ayuntamientos de la extrema derecha, esa de que toda la responsabilidad es de la izquierda, que gobernamos en determinados lugares, sí, lo ha dicho usted, lo ha dicho claramente. La sensación que da es que la mejor solución es incorporarlos a todos los gobiernos. Esa es la mejor solución. Incorporarlos a los gobiernos es la medida más coherente. Mire, yo no sé si será coherente o no, evidentemente no es la nuestra, y la vamos a combatir. Lo que sí le digo es que fue la que usted dijo en campaña electoral. Esa no me la inventé yo. Esa la dijo usted en campaña electoral, que establecía líneas rojas a la extrema derecha. También hablaba de Vox, de Podemos, pero que establecía líneas rojas. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Que nosotros no hemos participado de eso. Hemos tenido ocasión en Arona, por ejemplo, pero hemos sido coherentes y nos hemos mantenido. A usted le faltó tiempo. El día 1, en el minuto 1. Esa es la realidad. Por tanto, ahora intentar responsabilizar del avance de la extrema derecha a nivel mundial a los gobiernos de izquierda, que alguna irresponsabilidad tendrán, por supuesto, y a los gobiernos de derecha y a los... Pero, hombre, de verdad, esa simplificación realmente me parece absurda. Mire, usted habla de la necesidad de la unidad y constantemente hace los llamamientos a unidad. Habla de ese modo canario, permanentemente arrogándose algo que es más propio, quizás de este Parlamento, porque hemos sido capaces de llegar, pero no ahora. Que a mí me sorprende cuando habla del modo canario, es que en la legislatura pasada, en este Parlamento, se llegaron a acuerdos en la mayoría de las ocasiones. Pero es verdad que todos los intentos que hemos hecho con este Gobierno, desgraciadamente, la inmensa mayoría, cuando hemos tendido la mano, nos la han mordido, señor Clavijo. Yo podría ponerle numerosos ejemplos. Ya antes he hablado de algunos, de moratoria, del impuesto a las pernoctaciones, pero puedo entender que eso pueda estar más relacionado con planteamientos ideológicos, con programas de gobierno. Vale, voy a obviar eso. Pero, hombre, estar de acuerdo en un gran acuerdo por el turismo sostenible en Canarias y que nos lo rechazaran, pero además con dureza por parte de su consejera, no es precisamente la búsqueda de la unidad. No creo que responda a eso que usted llama el modo canario, que representa a este Parlamento, pero que no representa a su Gobierno. ¿Sabe quién ha sido generoso en esta Cámara con el Gobierno? Los grupos que aquí estamos en la oposición, de manera especial el nuestro. Cada vez que nos ha llamado ha estado ahí, cada vez que nos ha pedido que estuviéramos a su lado en materia migratoria o en otros muchos aspectos, entre otros la defensa de la condonación de la deuda, que hemos dicho que nosotros no nos movemos de nuestra posición. Hemos estado al lado del Gobierno, no nos puede reclamar más unidad.
Entre otras cosas porque usted no actúa de la misma manera, porque su gobierno con nosotros no actúa de la misma manera. La unidad es algo de ida y de vuelta, señor Clavijo. Fundamentalmente tiene más sentido en que en cada momento tienen más poder para ejercer la misma y ser más generosos en ese aspecto. Nosotros hemos sido más generosos, hemos entendido muchísimo más lo que significa estar al lado de los intereses de Canarias, aunque eso signifique estar al lado de un gobierno de derecha en esta tierra, porque además usted se acaba de excluir del espacio político del centroizquierda, claramente, porque usted no tiene ninguna responsabilidad. Hemos sido los de la izquierda los que tenemos toda la responsabilidad del avance de la extrema derecha a nivel mundial. No sé qué pensará el señor Mario Cabrera. A mí me preocuparía. Pero la unidad de ida y vuelta, señor Clavijo. Y este gobierno no ha sido generoso ni una sola vez en esa materia. Espero que de aquí en adelante sí lo haga. Mire, cuando hablamos del Sáhara, señor Clavijo, cuando nosotros nos sentábamos ahí, como usted dice, yo no estaba en el gobierno. Y en el debate de investidura, y aquí esta gente que estuvo presente en el debate de investidura, usted no lo estuvo, fui profundamente duro en los debates del Estado de la Nacionalidad donde esto se planteaba, en la legislatura pasada. Fui tremendamente duro con esta posición y advertí además algo. La decisión que había tomado Pedro Sánchez, traicionando al pueblo saharaui, como viera una sola declaración en ese sentido del Gobierno de Canarias y asumiera esa posición, nosotros abandonaríamos el Gobierno. Eso no se produjo nunca, porque esa decisión fue de Pedro Sánchez. Lo que es sorprendente, porque es verdad que los ministros los tiene Madrid. Lo que es sorprendente que usted, que no pinta nada en la política exterior, hiciera esas declaraciones. Porque ya que no pinta nada, por lo menos cállese y al menos no deje mal al conjunto de la ciudadanía canaria, porque cuando usted habla, les está representando. Y usted traicionó al conjunto del pueblo canario, que en su inmensa mayoría, y a este Parlamento que por absoluta unanimidad, hasta hace poco, por absoluta unanimidad, ha defendido esas posiciones históricamente. Es más, todos los gobiernos de Canarias. Mire, nosotros no nos hemos coordinado, ¿eh? Es verdad que a lo mejor con su teoría esa del avance de la extrema derecha, hombre, a lo mejor tendrá que ver que si el Partido Socialista habla de subordinación a la derecha y nosotros hablamos, a lo mejor algo tendrá que ver que hay algo de subordinación a la derecha, digo yo, utilizando su mismo argumento. Mire, las movilizaciones, yo no dije que fueran responsabilidad de este gobierno, no lo dije. Lo que sí es responsabilidad de este gobierno es responder a lo que se estaba reclamando en esas movilizaciones. Y no lo ha hecho. Usted dijo que escuchaba a la ciudadanía. Es mentira, señor Clavijo. Este gobierno no ha escuchado lo que dice la ciudadanía. Cuando habla de límites al crecimiento, ¿sabe una de las cosas con más intensidad que pidió la ciudadanía ese día? Por ejemplo, la implantación de un impuesto a las pernoctaciones, eso que se llama tasa turística. Estaba presente en esas manifestaciones. Resultado, caso omiso. ¿Sabe lo que pedían? Frenar límites al crecimiento, lo que nosotros hemos planteado en varias ocasiones y nos han rechazado en diferentes iniciativas. Por ejemplo, nos han rechazado los grupos que apoyan el Gobierno en el dictamen del reto demográfico. Moratoria insularizada, desclasificación de camas turísticas en los suelos donde no se han desarrollado y donde ya no cabe más gente. Hay un informe hoy que habla claramente de que Canarias tiene un serio problema en el sector turístico para ocupar gente. Hay hoteles en este momento en Canarias que están cerrando plantas enteras porque no tienen personal para poder abrirlas. Y nosotros seguimos desarrollando 30.000 nuevas camas más. Esa es la realidad. Esa podría ser una decisión del Gobierno. Por tanto, las movilizaciones no son responsabilidad exclusiva de este Gobierno, lo tengo claro. El malestar es generalizado por muchísimas cuestiones, e incluso por cosas que trascienden al Gobierno. Esa distribución de la riqueza, soy consciente que, por mucho que el Gobierno grite o usted amenace en determinados lugares o nosotros lo hagamos también, al final es la patronal la que termina tomando decisiones. Obviamente, nosotros donde sí estaremos ante esa patronal que no quiere es al lado de los sindicatos, de los trabajadores y trabajadoras, exigiendo esas mejoras, no ligándolas a la productividad como condición sine qua non para que se produzca. Mira, el impuesto a sucesiones y donaciones, cuando hablamos de política fiscal, yo nunca he dicho que el empresariado, todo el mundo, todos sean ricos. Es más, fíjese que si no lo hemos dicho, que cuando hablamos de política fiscal, nosotros, entre otras cosas, lo que hicimos fue aprobar un impuesto, una bonificación del 99,9% del impuesto al combustible profesional para 25.000 pymes, precisamente esas pequeñas empresas de las que usted habla, y autónomos esos que usted habla,
que no estamos hablando de los más ricos de esta tierra. Y lo que hicieron ustedes fue eliminarlo. Esos 18 millones de euros dirigidos, precisamente esa bonificación dirigida a este colectivo. Lo que sí hicieron ustedes en el impuesto de sucesiones y donaciones fue bonificar, plantear la excepción a aquellos que heredaban más de 1 millón de euros. Mire, yo no sé usted, a lo mejor usted se rodea con gente que todos los días hereda 1 millón de euros. Yo no los conozco. Sinceramente, no los conozco. No digo que no existan, pero yo no los conozco. Me refiero al vecino de al lado, el de atrás, el que está encima. No los conozco. La mayoría de los empresarios que yo conozco no heredan 1 millón de euros individualmente. Lo que sí le digo es que hay 6.000 personas, las más ricas de esta tierra, que se han ahorrado cantidades ingentes y que ha supuesto disminuir la recaudación en cerca, aproximadamente, de 180 millones de euros en Canarias. Y mire, eso de los ricos más ricos y los pobres más pobres es la descontextualización absoluta de lo que usted sabe que sucedió en la pasada legislatura. Vivimos circunstancias absolutamente extraordinarias. Ya nos hubiera gustado, con todos los problemas que existen en la actualidad, en ese contexto que yo antes planteaba, pero ya nos hubiera gustado poder desarrollar nuestras políticas con la tranquilidad y no con lo que hicimos durante toda esa campaña. Mire, lo de la Ley Canaria de Educación, el 5% del PIB está planteado en la ley. Y es verdad que mientras más alto es el PIB, más cuantía hay, pero también es verdad que mientras más alto es el PIB, de hecho, más presupuesto hay. Usted tiene ahora mismo 1.500 millones de euros más de presupuesto que hace 2 años, fundamentalmente porque la economía va mejor y, por tanto, hay más PIB. Bueno, pues una parte importante de ese dinero usted lo podía haber destinado a cumplir con la ley. Usted lo que ha hecho es incumplir la ley en el área más... Usted lo que ha hecho es incumplir la Ley Canaria de Educación en el área más estratégica, sin duda, para cualquier sociedad. Porque es verdad que el PIB cada vez dificulta más el alcanzarlo, pero es verdad que de manera paralela, vuelvo y reitero, 1.500 millones de euros más en su presupuesto. Podía haberlo hecho, decidió no hacerlo, destinarlo a otras áreas, que nosotros no decimos que no. Algunas de ellas son relevantes, hablo de la sanidad u otras. No hablo del sector primario porque ya hemos visto el maltrato brutal, o el área de igualdad porque ya hemos visto que la ha recortado, o el área de cultura porque en 2 años ustedes la han recortado, o en la I+D+I porque en 2 años, a pesar de crecer en 1.500 millones de euros, ustedes le han recortado, o en el área de empleo porque a pesar de crecer en 1.500 millones de euros, le han recortado, pero algunas se lo incrementaron. Pero la realidad es que usted incumplió la ley. Algo que nosotros no hicimos, todo lo contrario, fuimos avanzando. No llegamos, pero fuimos en un proceso de convergencia desde la miseria en que usted nos lo dejó en el 3,8%, que es el camino hacia el que vamos.